Bueno, estamos usando el tema este año acerca de guardar nuestro corazón, porque de él mana, ¿verdad?, la vida. Entonces, esta idea para estos temas también, algo tuvieron que ver con un libro que se llama Pecados, sí, no pecados, no sé por qué se me confundía la palabra, pecados reputables, es decir, respetables. Es decir, como que hay unos pecados que pensamos que son muy groseros, ¿no? Matar, adulterar, robar, y pues los tenemos en la mente como pecados. Pero hay otros pecados que son un poco más sutiles, que a veces ni los consideramos, pensamos que estamos muy bien, porque ya no robo, ya no mato, ya no, qué sé yo, hago cosas así muy groseras, muy obvias, en cuanto a la esencia de pecado que tienen, pero tal vez guardo áreas de mi corazón de pecado que sí arruinen mi testimonio y limiten mi utilidad en el servicio del Señor. Entonces, uno de los temas que vamos a ver hoy noche es la falta de dominio propio. Entonces, vamos a hablar un poco del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Cómo lo podría definir uno? A ver, definiciones. Controlarse. ¿Por qué uno tiene que controlarse? Porque uno tiene ganas de hacer muchas cosas que a veces uno dice, me tengo que morder la lengua, me tengo que frenar la mano, me tengo que aguantar porque quiero explotar, ¿verdad? Hay momentos en que si nosotros damos rienda suelta a nuestra naturaleza, lo que viene natural, a lo mejor vamos a herir a otra persona, vamos a decir algo que va a causar mucho daño, vamos a hacer algo que puede tener consecuencias perduraderas y tenemos que controlarnos en diferentes circunstancias. Es algo que tenemos que implementar diariamente en nuestras vidas. Investigando para este curso, plática que iba a dar, yo vi una frase que estaba interesante, estaba en inglés, pero ¿cómo se podría traducir al español? Sería, no, en un momento muy corto, no tomes una decisión que va a tener consecuencias muy largas. Es decir, no tomes una decisión tonta por descontrolarte, que va a tener, tú sabes, las personas que estoy tan enojada, estoy tan desesperada, estoy tan triste, me voy a suicidar. ¿Y qué? A lo mejor era porque el novio la dejó, o porque, qué sé yo, cualquier cosa que muy triste, que muy no sé qué, pero por un momento de coraje, por emoción, por algo, uno hace algo que puede tener unas consecuencias bien tremendas que afectan toda la vida. Entonces, muy importante saberse controlar y tener dominio propio, y vamos a abrir la palabra de Dios y ir viendo lo que nos tiene que decir al respecto. Vamos a empezar con dos proverbios que me gustan mucho. Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Aquí estamos viendo unas ruinas. Y sabemos que si tú vas a diferentes partes del mundo, encuentras unas ruinas de ciudades que antes eran magníficas. Si tú vas aquí en México, Teotihuacán, Chichén Itzá, vas a Guatemala, vas a muchos países, Perú, los incas, ves unas ciudades que eran increíbles en su tiempo, pero ya están derrumbadas sus murallas. España también tiene sus ciudades con las murallas cayéndose, ¿verdad? Que eran ciudades importantes en su día, pero en algún momento cayeron de ser importantes, porque en vez de poderse defender y proteger, las murallas se fueron derribando, y entonces, ¿qué pasó con la ciudad? Se perdió el control. Si venían los invasores y si estaban las paredes defectuosas y derrumbadas, pues entonces los que tenían la ciudad perdían el control y entró el caos, ¿verdad? Y ya esa ciudad ya no es lo que era, ya no es la ciudad independiente y orgullosa, ya es una ruina nomás. Entonces, y también está interesante el Proverbio 16:32, como que es el otro lado de la moneda. Habla no de defender la ciudad, sino de tomar una ciudad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad.
Quiere decir que a veces hay un guerrillero que puede ir y hasta tomar una ciudad importante y parece que tiene todo el poder y la fuerza y la capacidad de tomar una ciudad en guerra. Pero si él no puede controlar su propio espíritu y sus propias acciones, entonces, ¿de qué vale? Es muy, muy importante, según la palabra de Dios, tener dominio propio, dominar tu propio espíritu. Y la razón es porque ya empezó con Adán, sabemos que todos somos pecadores y nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Entonces lo que nos sale por naturaleza suele ser hacer pecado. Entonces, y uno tiene que controlar la carne para no estar pecando continuamente. Vamos a ver algo interesante, un punto de vista un poco secular, pero está interesante. Saber que en la sociedad moderna recién se ha empezado a oír de que están empezando, especialmente en el nivel educativo, que los educadores están poniendo atención a lo que es el rol del dominio propio y del beneficio que es para los niños. ¿Y por qué es tan clave para el ser humano tener dominio propio? Y eso es fuera del contexto bíblico. La habilidad de ejercer dominio propio y perseverancia a una temprana edad se correlaciona con éxito escolar futuro más que la simple inteligencia o nivel socioeconómico. Y esta habilidad puede ser ejercitada y desarrollada. Entonces, lo que está muy interesante es que hicieron una prueba con unos niños, no sé si pueden ver, pero aquí están unos pobres niños con bombones, marshmallows, así se dicen bombones, ¿verdad? En español. Marshmallows enfrente de ellos en un platito. Entonces, la prueba era así, se hizo hace muchos años, se repitió también en otros lados y está interesante el resultado que han tenido. Le dicen al niño, ok, te voy a poner un bombón enfrente y me voy a salir de la puerta 15 minutos de dejarte solo con tu bombón. Tú puedes comer el bombón cuando tú quieras. Si quieres al instante te puedes echar ese bombón, ¿ok? Pero si te sabes aguantar los 15 minutos hasta que regrese, te doy 2, ¿ok? Eso es la elección. 1, rapidito y no hay ningún castigo, ¿ok? Te lo comes y ya, pero ya no habrá más. O te aguantas los 15 minutos y recibes 2 en vez de 1. Ok, ¿qué hacen los niños? Tienes que poner en YouTube hasta de esos videos de los pobres niños. Ay, haciendo así. Algunos se pusieron a tocar el bombón como si fueran animalitos, otros a olerlo, otros mejor se dieron la espalda. Chistosísimo la reacción de los niños queriéndose aguantar los 15 minutos. Bueno, algunos ni quisieran, nomás se echaron el bombón y ya. Pero los niños que querían aguantarse los 15 minutos, ¿cómo tuvieron que romperse la cabeza para aguantarse de las ganas de comerse ese bombón para recibir el segundo? Entonces, pues no hay bronca. O comieron un bombón instantáneo o les dieron los 2 bombones porque aguantaron los niños. Ok, eso fue interesante, pero luego fueron y checaron esos niños después de 10, 15 años y a ver cómo les salió la vida. Que eran niños como de 5 o 6 años de edad. Y fíjate que después de 15, 20 años en el futuro de checar a esos niños cómo habían resultado, los niños que tuvieron aguante y supieron esperar para recibir el segundo bombón y refrenarse de comer el bombón enfrente, ¿qué creen, hermanas? Salieron mejor en las notas, eran más aptos para graduarse o para seguir sus estudios, hasta menos cifra de obesidad, había un montón de cosas, pero de éxito, y muchas veces decían, bueno, el éxito depende de que la inteligencia, el IQ, ¿no? ¿Cuán inteligente es el niño? O cuánto dinero tienen los papás, y en eso se basa, pero cuando controlaron por esos factores, vieron que no era necesariamente la inteligencia, ni tampoco el dinero de la familia, ni nada, era como la perseverancia que tuviera ese niño. Y fíjate que han hecho otros estudios, por ejemplo, en el Colegio Militar West Point. Es un colegio muy especial, el gobierno tiene como 4 o 5 escuelas, unos para naval, la Catrina Herrera acaba de graduarse, la hija de Polonia, y otro es para el ejército, otros para la Guardia de la Costa, etc. Son escuelas que son como Harvard para entrar, muy difícil de entrar, porque tienes que tener súper excelentes notas y salir muy bien en tus exámenes, pero también tienes que ser deportista,
porque obviamente te van a poner a entrenar como locos de físico. Tienes que tener deporte, tienes que demostrar liderazgo, tener capacidad de liderazgo. Pero el chiste de estas escuelas es que cuando salen esos de la universidad, del militar, van a ser jefes en el militar, básicamente. Van a tener el voz de mando, van a ponerlo en puestos, no van a empezar como soldado ras, ya van a empezar, no arriba coronel, pero van a empezar a ser líderes, segundo lieutenant o no sé qué, pero bueno. El detalle no es tan importante, pero la idea es que quieren agarrar estudiantes de primera clase y luego entrenarles en la universidad, pero no nomás para que tengan una educación universitaria, sino que para ser líderes en el militar, y ellos tienen que pagar, es gratis. Es más, les recomiendo, si su hijo se interesa en el militar, si puede lograr entrar en esos, va a las 4 años a la universidad gratis, todo pagado, hasta le pagan una mensualidad, poquitito, pero bueno, algo. Y sale alto rango en el militar, pero tiene que pagar. Ahora sirvió en el militar 5 años. No es para tanto, igual termina desde los 30. Y la esperanza es que, claro, algunos de esos jóvenes harán su carrera así de largo plazo en el militar. Otros, después de sus 5 años de servicio, dicen muchas gracias y se van y se vuelven a la vida civil. Pero bueno, lo interesante es que también hicieron estudios acerca de esos jóvenes que entraban y decían, ¿qué es porque algunos entran y no terminan, tienen estándares muy altos y tienen exámenes físicos, exámenes académicos, y si no están bien, para afuera. Y también lo malo es que si van para afuera también, si no terminan, tienen que ir al ejército a pagar su año o 2 años que ni tampoco llegaron a su rango, pero tampoco les dan gratis el año o 2 años que sacaron, tienen que ir a pagarlo en el ejército igual, pero de rango bajo. Bueno, entonces el chiste es cómo vamos a poder discernir cuáles son las cualidades de esos jóvenes que estamos escogiendo, porque entre 100 que aplican, como 10 entran. Es muy difícil entrar. Pero dijeron, es la inteligencia, es la habilidad física, es esto, el otro, todas esas cosas que calificaron. Y fíjate que fue interesante, su resultado fue encontrar los estudiantes que tuvieron más grit, dicen grit. No sé cómo traducir la palabra grit en español, pero básicamente quiere decir dominio propio, perseverancia, determinación. Es decir, no importa tanto qué tan inteligente eres, o qué tanto dinero tienes, o qué tanta habilidad natural tienes para las cosas, es más bien cuántas ganas tienes y cuánta determinación tienes para salir adelante. Y tú sabes, como que tú agarras y te aferras y no sueltas, que tú dices, a esa meta voy a llegar, cueste lo que cueste. Porque hay personas con muchos dones, con muchos talentos, con mucha inteligencia y con mucha habilidad, pero tienen poco perseverancia. Y al primer desánimo, páquetelas. No, ya no quiero ver con eso, ya mejor no, ya no saben enfrentar cuando tienen un contratiempo, cuando tienen una desilusión, cuando reprueban una prueba, se desaniman y tiran la toalla básicamente. Entonces el factor más importante, se dieron cuenta, y ahora otras universidades están agarrando la idea, dicen, ¿cómo podemos encontrar personas que no solo sacaron buenas notas o que tienen ciertas habilidades admirables que se supone que sería bueno para la universidad, pero ¿cómo vamos a agarrar personas que demuestren perseverancia? Por esto, cuando yo trabajo a tiempo parcial para universidad aquí, y una cosa, cuando yo leo las aplicaciones, tenemos una categoría de decir, ¿has tenido algún desafío en la parte que tienen que llenar en tu vida especial? Y les damos puntos extras, ¿tú crees? Pero dicen, ¿sabes que mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 15 años? Y yo tuve que sacar adelante a mis hermanitos, o yo tuve que ir a trabajar, o mis papás, ninguno fue a college, y andábamos, o mi mamá era mamá soltera, y tuvimos que lucharle. ¿Sabes qué? Les damos puntos extras. Porque si vemos que tienen notas buenillas, a lo mejor no son tan altos como otro chiquillo que lo tuvo todo, pero si una persona dice, ¿sabes qué? Esos son mis logros académicos y mis experiencias, qué sé yo, de voluntarismo o de trabajo, pero ojalá y dicen la verdad, yo creo que sí. Pero dicen, ¿sabes qué? Pero yo vengo de un trasfondo donde tuve que luchar para estar donde estoy. Ya les reconocemos que, ¿sabes qué? Allí puede haber algo de valor, porque no solo se
se debe de tomar en cuenta que la persona tiene muchas habilidades, pero que tenga dominio propio para tener la perseverancia, para no tirar la toalla, para seguir adelante y para tener el control de hacer lo que tiene que hacer para llegar a la meta. Porque si no tiene ese control, ese dominio propio, no va a llegar a nada. Entonces es algo interesante y muchas escuelas hasta están tratando de ver currículum para enseñar a los chiquitos cómo desarrollar esa habilidad de tener dominio propio. Y dicen también que cuando les enseñan a tener más dominio propio, descansan más los maestros porque hay menos peleas, menos broncas, menos problemas en la clase, porque los niños se les andan dando énfasis en tener dominio propio y autocontrol y etcétera, etcétera. Y dicen, wow, todos ganamos con esta cosa. Entonces es algo interesante que está pasando en el mundo académico, reconociendo que, wow, que este término tiene algo importante para hasta lo académico. Bueno, vamos a hablar del dominio propio según la perspectiva de la Biblia. Si hablamos del dominio propio en cuanto a lo académico, tal vez sería que yo, por tanto, quiero terminar la escuela y sacar una buena nota, aunque no tenga ganas de estudiar, aunque tuve muchos contratiempos, aunque lo tuve que hacer solo, me desvelé, me esforcé, no tiré la toalla, seguí trabajando, ¿verdad? Pero en cuanto a la Biblia, tal vez, y la vida cristiana, es más bien la lucha contra el pecado. Porque en eso nos encontramos todos, porque dijimos, somos pecadores. Y es algo que, aunque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y somos renovados, y Cristo nos hizo una nueva criatura, mientras estemos aquí en esta tierra, estamos en la carne. ¿Y la carne qué quiere hacer? Pecar. Aunque nosotros queremos servir a Dios, la carne quiere pecar y andamos de continuo en esta situación tan difícil. Por ejemplo, este pobre, su doctor le dijo que tenía alta presión y comienzo de diabetes, y le dijeron, tienes que comer mejor, tienes que comer tus ensaladitos, tus verduras, tienes que dejar tanta hamburguesa porque tu colesterol está por las nubes, y tienes que empezar a cuidar tu dieta. Y ahí está el pobre, ahí está McDonald's, y McDonald's vende unas ensaladas, pero McDonald's vende unas hamburguesas 1000 veces mejor que su mejor ensalada. ¿Qué va a hacer el pobre? Porque ahí está viendo la ensalada que sabe que, bueno, ni está viéndola, está enfrente, pero sus ojos están clavados en esa hamburguesa tan rica. Y ese es el problema, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando algunas personas demandaron a McDonald's culpándole al McDonald's por su obesidad? Y bueno, y unos dicen, bueno, pero si McDonald's vende ensaladas, pero pues nadie los compra, porque huelen las papitas tan buenas, y ¿cómo vas a comerte una ensalada? Bueno, el problema es entonces, este pobre sabe que debe escoger la ensalada, pero se le antoja la hamburguesa. Es natural, hermana, todos luchamos con esto. Pero más importante que la comida y que la dieta y la salud, que tiene su beneficio, es la vida cristiana, es la santidad, es la lucha contra el pecado. Romanos 7:15 dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos? Quiero hacer algo bueno, pero aquí quiero hacer algo bueno, pero no hago lo bueno, hago lo malo. Hago lo opuesto a lo que quiero hacer. Como este señor quiere comerse la ensalada, pero realmente se come la hamburguesa. Entonces, dice, versículo 16, y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Verdad? Queremos leer la Biblia, queremos servir al Señor, queremos amar como debe ser a nuestro esposo, nuestros hijos, tener el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, todas esas cualidades. ¿Y cómo salimos cuando hay una bronca? ¿Cómo nos deschongamos, como dicen? ¿Cómo nos descontrolamos fácilmente cuando nos entra un coraje, cuando pasamos un contratiempo, cuando cierro la puerta en mi dedo y me sale una palabrota? Es decir,
constantemente estamos en esa pelea. Y dice 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Por eso estamos aquí. Yo creo que todas las personas que están en ese cuarto están aquí porque quieren conocer más de Dios, quieren agradar a Dios, quieren servir a Dios, ¿verdad? Por eso estamos aquí, por eso estamos leyendo la Biblia, por eso estamos cantando y orando. Pero en el corazón, en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Estamos en una guerra, literal. Y no habla aquí de demonios, de que Satanás, ni que nada. Eso es otro elemento aparte. Yo mismo, con mi misma carne, ya con eso tengo de lucha. Es decir, no puedo decir, pues el demonio me tentó, pues hasta cierto punto puede entrar ese factor y sí hay una guerra espiritual, pero pues deja de eso. Empiezo con la guerra que hay en mis propios miembros, aparte de las influencias espirituales de fuera. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí estoy en mi mente y mi corazón queriendo servir a Dios, queriendo hacer lo bueno, queriendo honrar a Dios, queriendo obedecer. Y aquí estoy en mi cuerpo y estoy luchando porque mi cuerpo quiere hacer otra cosa, que es desobedecer, que es pecar, que es deshonrar a Dios. Estoy en una guerra intensa diariamente. Por lo tanto, dice Pablo, versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro con la carne a la ley del pecado. Es un poco difícil entender el pasaje, pero yo creo que agarran el sentido del Pablo, de la frustración que sentía. Que por un lado quiere servir a Dios, quiere hacer lo bueno, pero está luchando constantemente contra su naturaleza pecaminosa, porque fíjate, hermanas, hay unos pocos cristianos que tienen esa creencia, solo una denominación que yo sepa, de que después de cristianos, el cristiano se puede no solo santificar, que sí es cierto, nos vamos santificando, el Señor nos va cambiando, limpiando, santificando, vamos pareciendo cada vez más a Cristo, como debe de ser, pero ¿llegamos a la perfección aquí en esta tierra? No. ¿Nosotros dejamos de pecar alguna vez en esta tierra? No. Nunca. Unos pocos cristianos que enseñan que sí puede llegar un cristiano a ser tan santo que ya ni peca en esta tierra. Pero la Biblia no lo dice. Si alguien iba a pensar que alguien iba a poderlo lograr, sería el apóstol Pablo. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, porque diariamente tenía que luchar contra la carne. ¿Quién lo iba a librar? Gracias por Cristo Jesús, que nos va a librar algún día de este cuerpo de muerte. O sea, porque nos va a raptar y nos va a llevar en el último día, o porque nos muramos y nos vamos a ser resucitados con Él, vamos a ir al cielo y allí vamos a tener cuerpos glorificados. Los cuerpos glorificados que vamos a tener en el cielo, ¿van a tener pecado? ¿Van a tener naturaleza pecaminosa? No, ahora sí vamos a descansar de esa guerra interna, porque ya no vamos a andar con nuestro cuerpo carnal, debilucho, etc. Vamos a andar en cuerpo glorificado, pero mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a tener esta guerra de continuo, de querer hacer lo espiritualmente correcto y el cuerpo queriendo pecar y hacer lo que viene natural, que es lo carnal, lo pecaminoso. Entonces, fíjate que vamos viendo que gracias a Dios por la salvación, que Dios no solo nos salva, sino que nos santifica, sino que nos edifica, sino que nos limpia. Como dijimos, no vamos a llegar a la perfección en esta tierra, pero Dios empieza a trabajar en nosotros. ¿Qué es lo primero que hace Dios para ayudar a cambiar nuestra vida? Nos da el Espíritu Santo. Y fíjate, como comentaba Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Como por último, pero no por ser el menos. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos va fortaleciendo para tener dominio propio, como uno de los frutos de tener el Espíritu residiendo en nuestra vida.
Y como parte de ser llenos del Espíritu debe evidenciarse esta propiedad en nuestras vidas. Me gusta 2 Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto es una cualidad que Dios quiere que nosotros, sus redimidos, tengamos en nuestra vida en una forma creciente. En una forma creciente, no solo para sus beneficios académicos, para sus beneficios de salud, de escoger la ensalada en vez de la hamburguesa, etcétera, etcétera. Son cosas de valor en términos humanos, pero en términos espirituales, en términos eternos, es poca cosa comparado con la importancia de nuestra santificación. 1 Corintios 9, 24 a 27. Está muy interesante como Pablo habla acerca de este proceso de llegar a tener dominio propio y de luchar contra el pecado y de luchar para seguir adelante en la vida cristiana. 1 Corintios 9, 27, 24 a 27. Les voy a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Es decir, tienen, ¿qué? Dominio propio. ¿Qué hacen los atletas cuando van a ir a las Olimpiadas? Se salen para pizza y hot dogs y se quedan desvelándose en las fiestas y ¿van a ganar su medalla de oro? No, ¿verdad? Y pues mañana no practico porque me voy a la playa. No, el que quiere ganar la medalla, el que quiere ganar la carrera se disciplina pero grueso, se pone realmente en un canal que no lo saca, tiene su dieta muy así, tiene su plan de ejercicio, de entrenamiento así, se duerme a tal hora, es muy, muy disciplinado porque si no, no llega lejos, ni menos a ganar la carrera contra tantas otras personas que están haciendo lo mismo de disciplinarse. Entonces dice 1 Corintios 9, 24, sí, por eso no debo salir disparándome, pero bueno, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, digo, pero nosotros una incorruptible. Es decir, toda esa disciplina que tienen esos atletas, que es admirable, y cada 4 años nos ponemos a ver las Olimpiadas y es increíble lo que hacen esas personas, pero ellos reciben una medalla de oro corruptible, una corona corruptible. Nosotros todavía tenemos algo mucho más, que es una corona en el cielo. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Ahora, sabemos que la Biblia enseña que no se puede perder la salvación, pero sabemos que la Biblia dice que nosotros queremos honrar al Señor con nuestras vidas y que queremos nosotros llegar a la meta y el Señor también nos va a juzgar como cristianos. Vamos a ver también qué hemos hecho por el Señor. Él no quiere llegar, y también un cristiano que él había predicado a otros, él había fundado iglesias. Imagínate que cayeron en un pecado terrible como hemos visto aquí. Algunos pastores allí de iglesias grandes en la tele andan predicando el evangelio y luego encuentran que están en un adulterio con la secretaria de la iglesia. ¿Qué sé yo? Sale cada cosa. Y bueno, tantas personas que se desanimen, que se desilusionen, que es increíble la piedra de tropiezo que causa. Ese pastor que cayó en un pecado tan terrible, si es una persona realmente cristiana, ¿puede ser restaurado y perdonado por el Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo deben de volver a poner en eminencia para pastorear una iglesia? No, porque su reputación está por el suelo. El Señor lo puede perdonar, puede seguir adelante, puede restaurarlo, pero volver a tomar el púlpito y volver a predicar con la misma autoridad, ya es descalificado. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no quiero acabar descalificado, yo quiero seguir fiel hasta el final. Y es increíble, pero él dice cuando al final de su vida, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera,
he guardado la fe y pudo decir hasta lo último, no terminé de correr este maratón. Entonces es muy importante ver que dice yo mismo también, la disciplina de Pablo, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, porque sabe que en su cuerpo no había nada bueno, como decía, en la carne. La tendencia carnal era de pecar y él tenía que luchar para dominarse, para no pecar y para seguir fielmente en el camino de Dios, que no era cosa fácil. Vemos también, me gusta mucho Hebreos 12, 1 a 4. Si vamos ahí un momento. Hebreos 12, pues viene detrás de Hebreos 11. Y en Hebreos 11 es también lindo capítulo porque habla de los héroes de la fe y de una gran multitud, y empieza desde la fe de Isaac y Abraham y José y Moisés, y va listando tantos héroes del Antiguo Testamento que sufrieron, que por la fe obedecieron, que por la fe creyeron y siguieron adelante sin todavía ver a Cristo, sin todavía ver la promesa que estaban esperando realizado. Pero es increíble, después de hablar de todos estos héroes de la fe, dice en Hebreos 12, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y está hablando no solo de los testigos que están las personas a nuestro alrededor, sino de toda la historia, de todos los santos, de toda la historia, como que estamos con ellos mismos en esa nube de testigos, y ahorita a lo mejor ellos nos están viendo correr la carrera que ellos ya corrieron, ya llegaron a la meta final, pero ahí están viendo, siguieron como pasaron la antorcha, ¿no? Como cuando están en esas competencias de olimpiadas, llega uno con la antorcha, lo pasa al otro, ese ya deja de correr, pero ve a su compañero que sigue cargando la antorcha y sigue corriendo y echándole porras para que corra más rápido y que gane la carrera, y llega y lo pasa a otro, y ese descansa y el otro lo sigue. Hazte cuenta que estamos en una carrera así. Vinieron los santos de antes pasando la antorcha, ahora tú corre. Y tú corres y corres y corres hasta que llegues al final de tu vida y pasas a la otra generación. ¡Corra! Y ahora tú llegas a descansar con el Señor. Pero estamos rodeados de tan gran nube de testigos. Ahora el mandamiento. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a despojarnos del pecado. Vamos a dejar cualquier peso, aún las cosas no pecaminosas, pero las cosas que nos estorban, las distracciones que tenemos tanto en la vida. Enfoquémonos en correr la carrera que está por delante y con paciencia, porque esto no va a ser una carrera cortita, de aquí a allá, 50 metros. No, eso es una carrera maratón, super maratón, larga, toda la vida. Y dice, ¿cómo lo tenemos que hacer? Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros debemos irnos fijándonos no en nuestras propias fallas, no en nuestras propias luchas con el pecado, las veces que no alcanzamos la santidad que debemos de tener. Cada vez que queremos tropezar, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, no en las circunstancias, como en Pedro cuando quiso caminar sobre el agua para llegar a Jesús en la tormenta. Vio a Jesús fuera del barco, sobre el agua, y dijo, quiero llegar a ti, quiero caminar. Y Jesús dijo, ven. Empezó a caminar, salió Pedro del barco y pisó el agua. Mirando a Jesús, caminaba sobre el agua. Pero ¿qué pasó cuando dejó de mirar a Jesús y miró las olas a su alrededor? Empezaba a hundirse. Entonces, si nos ponemos a fijarnos en las circunstancias o en nosotros mismos, nos vamos a hundir. Pero poniendo los ojos en Jesús es que podemos correr con paciencia esa carrera. Versículo 3 dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Se acuerdan de Jesús, de su mismo ejemplo?
que él mismo tuvo que resistir la tendencia al pecado, aunque era Dios mismo, pero por estar en la carne humana, tuvo tentación de todo, pero fue sin pecado. ¿Se acuerdan cuando la noche antes de su muerte estaba en el jardín de Getsemaní y estaba orando a Dios? Dios, si es posible, quítame, que se quite de mí esa copa, ¿verdad? La copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre él en la cruz el día siguiente. Y bueno, orando con tal intensidad que se le derramaron gotas de sangre, sudó sangre. Y esto es un mecanismo que se ha documentado que puede pasar en la salud, que una persona tan angustiada, me imagino, nunca lo he visto, pero he leído, he escuchado que puede pasar que una persona puede estar luchando tan intensamente contra algo emocional que hasta se le revienten unas venitas de sangre y se le puede mezclar con el sudor y caer como gotas de sangre de la cabeza. Me imagino que la presión ha de haber estado por las nubes, ¿verdad? Yo he visto, eso sí, he visto casos, he visto personas que de repente a veces tienen el ojo súper rojo, a mí me ha pasado. Y a veces es por otro motivo, no se preocupen si les pasa, no solamente dicen que es una presión tan terrible, es un derrame en el ojo, ¿no? Se ve horrible y gracias a Dios se sana sin mayores, pero a veces uno puede estar bajo mucha presión. Una cosa que chocamos cuando vemos eso es que no vaya a ser que la presión esté muy alta, porque la presión por estar muy alta puede causar que se revienta espontáneamente una venita en el ojo. Bueno, imagínate de tener tanta tensión y presión que se te revienten hasta venitas en el cuero cabelludo y se te saliera sangre. De tan intenso que estaba Jesús orando y luchando con enfrentar la cruz. Entonces dice, todavía nosotros en nuestra lucha, yo no he escuchado de nadie que por evitar un pecado, por estar luchando tan intensamente espiritualmente, ha llegado al punto de derramar sangre. Nosotros pocas veces nos ponemos a este punto de evitar el pecado con tal intensidad como Jesús lo tuvo que hacer en el jardín de Getsemaní. Entonces Él es nuestro ejemplo, hay que poner nuestros ojos en Él y saber que nuestra carrera es larga, es intensa, no termina, van a haber altibajos, pero por eso no tenemos que quitar los ojos del autor de nuestra fe y nuestro ejemplo, Jesús. Me gusta en 2 Timoteo 2, del 3 al 5, Pablo dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Entonces otra vez está haciendo alusión Pablo al dominio propio que tienen que tener los soldados, como ya hablamos de estos academias militares, cuán importante es para ellos. Dijeron, bueno, es importante lo académico y todas esas otras cualidades, pero si la persona no tiene dominio propio, perseverancia, determinación, esas son las cualidades más importantes, porque se tienen que disciplinar y tienen que tener unas ganas y tienen que tener una perseverancia que cuando tropiecen, cuando fallen, cuando se desanimen, no tiran la toalla. Y personas como aquí, una persona haciendo artes marciales, tiene que tener mucha disciplina para desarrollar esas habilidades. Los militares tienen que tener mucha disciplina, les van inspeccionando que el rifle, les inspeccionan que sus guantes estén perfectamente blancos, que sus pantalones perfectamente planchados, que los zapatos perfectamente boleados. Hay de ellos si no tienen la cama a tal perfección que pueden rebotar una moneda en la sábana, de tan estirada que se brinca la moneda, dicen. Entonces, al tirarlo ahí, entonces tienen que tener mucha disciplina y dominio propio, porque ¿qué pasa cuando están en la guerra y tienen que enfrentar una batalla terrible y tienen ese espíritu de cobardía? Si no tienen disciplina y dominio propio, ¿qué hacen? ¿Qué es la tendencia natural? Si tú ves ahí esos cañones y estas cosas terribles enfrente, correr. Entonces tienen que instilarles mucha disciplina y dominio propio, porque si no, enfrentando estos nervios se van a correr. Entonces dice Pablo que nosotros tenemos que aprender a sufrir penalidades como buen soldado, no enredarnos en las cosas de este mundo a tal manera que nos distraiga de nuestro énfasis de servir al Señor.
de obedecer al Señor, de disciplinarnos para nuestra vida espiritual. Fíjate que es interesante también, 1 Timoteo 4, 7 a 10. También es un muy buen pasaje, escrito por el apóstol Pablo. Ok. Dice, es un poco largo, luego les explico. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Aquí dice, disciplínate a ti mismo, no para nomás correr una carrera o ganar la batalla, tomar la ciudad. Es mejor dominar tu propio espíritu y disciplinarte para la piedad, para la obediencia a Cristo, para servir, para sacrificarte, para resistir la tentación de pecar que nos ataña diariamente. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Eso es interesante. Fíjate que en las cosas de la medicina se han dicho que el ejercicio físico, si del ejercicio físico pudieran hacerle una pastilla, sería la pastilla más valiosa y más recetada en todo el mundo, porque tú nombres la enfermedad, qué pulmones, qué el corazón, qué osteoporosis, qué hasta el Alzheimer, tú nombres el ejercicio físico tiene beneficios para ello. Hay un estudio que lo comprueba en algún lado, que es decir, es tan beneficioso, pero lo malo es que no podemos recetarle a la persona una pastillita y que se lo tome. Tienen que salir y hacerlo y hacer el tiempo y ponerse a dedicarse y disciplinarse para ir a hacerlo, y cuesta, a cualquiera de nosotros nos cuesta, porque con tantas cosas encima, ¿dónde voy a llegar el tiempo a hacer ejercicio físico, verdad? Pero bueno, si hay mucho provecho, bien que hay provecho en cuanto a lo físico, pero ¿sabes qué? Otra vez, aunque es provechoso físicamente, y no lo negamos, y dice Pablo, es provecha, pero ¿provecha qué? ¿Mucho o poco? Poco comparado con el peso de la gloria eterna, ¿ok? Porque pues sí, estamos en esta vida, pero es un tiempo corto comparado con la eternidad. Dice, versículo 8 otra vez, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Porque tú puedes ser el mejor atleta y estar en la mejor forma, corriendo tus maratones a los 80 años, pero en un momento te vas. ¿Y dónde te vas a pasar la eternidad? Entonces el ejercicio físico sí es de provecho aquí en esta tierra, pero aquí termina su provecho. Y la piedad es para la eternidad. Nuestra vida cristiana perdura eternamente. Lo que hacemos para el Señor es lo único que va a valer la pena para la eternidad. Entonces aquí dice en versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces vemos que Pablo dice que nos tenemos que trabajar y esforzar para disciplinarnos para la piedad, como que no viene natural, como que no viene fácil. Es decir, hay que echarle muchos esfuerzos. Ok, entonces algo bien interesante, porque ya hemos leído muchos pasajes diciendo que tenemos que correr como atleta, tenemos que disciplinarnos como soldado, tenemos que trabajar y esforzarnos, pero tú dices, pero bueno, y eso de que decíamos hace rato que cuando nosotros llegamos a ser creyentes, que el Espíritu Santo, que es un fruto que Dios nos da, el Espíritu de poder y amor y dominio propio y toda esta cuestión, entonces ¿cuál es? ¿Que yo me tengo que poner a trabajar y esforzarme, o Dios me va a dar por medio del Espíritu esas cualidades? ¿Cómo reconciliamos esto? ¿No parece ser un poco difícil? Porque bueno, entonces nos vamos a salir de aquí todos tristes diciendo, ay, me tengo que poner a trabajar y esforzarme y ay, qué flojera. Bueno, es algo muy lindo. Es algo comparable a la salvación, algo que yo creo que hemos escuchado aquí en los sermones los domingos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno dice, entonces el ser humano tiene que confesar sus pecados, tiene que arrepentirse para ser salvo. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene que hacer algo.
Pero también realmente vemos también atrás en la Biblia la otra cosa opuesta que dice la palabra de Dios, que Dios es el que salva a la persona. Dios es el que derrama la luz en las tinieblas de esa persona. Dios es el que abre los ojos a ese ciego. Dios es el que da aliento de vida a ese muerto en sus pecados. Entonces, ¿cuál es? El hombre tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse y pedir perdón y recibir la salvación gratuitamente de Dios, sí, pero la realidad también es que para que esa persona se dé cuenta y busque a Dios es porque Dios en su gran gracia y misericordia le tocó su corazón y lo llamó también. ¿Y cómo reconciliamos estos dos cosas que parecen ser cosas apuestas? ¿Es Dios o soy yo que hace la obra? Es Dios que hace la obra, pero me manda a obedecer, me manda a arrepentirme. ¿Cómo es? Es increíble, pero así es la salvación, que nuestras mentes tan pequeñas nunca lo podemos reconciliar. Algo así pasa con la santificación, algo así pasa con el dominio propio. Porque fíjate que Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, de Cristo Jesús. Entonces sabemos que Pablo dice, así corro, así peleo, así lucho, así me esfuerzo, así trabajo, y así deben de trabajar y de esforzarse en perseguir la santidad, en disciplinarse para la piedad. Pero a la par reconociendo que el que me da la fuerza para hacerlo es el mismo Señor y el que está obrando en mí. Entonces Jesús es el que empezó, Dios es el que empezó la buena obra y no va a dejar de trabajar en esa obra en mi vida. Entonces cuando yo digo no me van a alcanzar las fuerzas, yo no soy guerrillera, yo no soy maratonista, yo no puedo en mis fuerzas. ¿Sabes que nadie podemos en nuestras fuerzas? Es Dios quien obra en nosotros. Y Filipenses 2:12 y 13 también dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So, Pablo está diciendo a la iglesia de Filipenses de ocuparse en su salvación, que tengan temor, temblor, ahora de obedecer, ¿verdad? A la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque si no se van a perder su salvación. No. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Eso es increíble, es decir, como dicen unos, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Trabaja como si dependiera de vosotros, pero ora como si dependiera todo de Dios. Es una cosa dual, es una cosa doble. Desde nosotros, por nuestra parte, estamos echándole todas las ganas aquí y esforzándonos y obedeciendo. Pero ¿sabes qué? Por el otro lado de la moneda, realmente el hecho de que quisiéramos siquiera obedecer a Dios y seguir a Dios y buscar la santificación y disciplinarnos para la piedad es porque Dios está obrando en nosotros. Es el resultado de nuestra conversión, es el resultado de tener el Espíritu Santo operando en nuestras vidas y dándonos la fuerza y dándonos la capacidad de hacerlo. Entonces, al final de cuentas, Pablo se gloria en sí mismo. ¿Qué tal yo? Que todo lo que he hecho. No, siempre da la gloria a Jesucristo. Igual nosotros nos disciplinamos, nos esforzamos, cultivamos el dominio propio, pero a Él le vamos a dar toda la gloria porque la habilidad de poder hacer esto no es por nosotros, sino por la gracia de Dios operando en mi vida. ¿Verdad? Difícil de entender, pero yo creo que agarramos la idea. Ok, entonces, ahora sí, ya mucha teoría. Ahora con unos pocos minutos que nos quedan vamos a ver cosas muy prácticas, áreas en que podemos desenvolver el dominio propio, ¿verdad? Ok, vamos. Ok, controlándose a sí mismo. Aquí está un niño que está descontrolado y ya está hablando algunos versículos bíblicos que vamos a ir viendo, diferentes formas en que te tienes que controlar desde tu coraje, ¿verdad? Tu boca, tus ojitos, tus pensamientos, tus manos. Hay una canción en inglés que es Be careful little eyes what you see. ¿Cómo es en español? Cuida tus ojos lo que ven. Sí, cuida tus ojos lo que ven, o lo que sea, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuidar y habla de las manos, cuida mis manos, que Dios me cuide mis ojos, que me cuide mi boca, porque esas son las formas que pecamos.
Bueno, aquí está interesante porque vemos el resultado de la disciplina, ¿cierto? Los perros. Mira, aquí son unos perros, yo creo que perros de policía que los están entrenando y están todos sentaditos obedientemente mientras un gatito pase de por enfrente. Las ganas que tienen esos perros de agarrar a ese gatito, hacerlo pedazos, y toditos que obedientes. Qué disciplina y qué dominio propio. Si un perro puede llegar a tener ese dominio propio, ¿por qué no nosotros? Bueno, hoy hay otros también, les quise poner otros, pero perritos pobres con unas caras que tenían, le pusieron como unos de esos galletitas de perro, como en forma de huesito, les ponen por la nariz y tienen la foto de los perritos y con la galletita en la nariz, y otros le pusieron galletas en la nariz y por aquí y por la cara y por todos lados, el pobre perro así haciendo así, aguantándose por la foto hasta que le dieron permiso de empezar a comer todas sus galletitas. Ok, entonces empezamos. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, si no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a lo práctico. Mira, hermanos, yo creo que es raro el día que pasa sin que nos airemos por algo o mangas, por algún disgusto, por alguna frustración, en la casa, en el trabajo, con el esposo, con los hijos, tú nómbrale, con el vecino, con el carro que va de lado, que te cortó el camino, tú sabes, tú nómbrale la cosa. Es muy fácil perderse los estribos y enojarse. Y la Biblia nos dice que es pecado airarse en sí, pero cuidado, porque al airarte es muy fácil pecar. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Si te enojas, ok, es una emoción, pero tienes que controlarte y no dejar que este enojo se convierta en una acción, en una respuesta, en una explosión pecaminosa de parte tuya. Y también no lo debes de andar guardando el resentimiento. Tú sabes, cuando te enojas con tu pareja y en vez de perdonarse, se duermen de espalditas y calladitos y no se quieren hablar. No. Y luego amanecen todos mal y todos tristes y siguen enojados. No. Dice, háganse las paces antes de dormirse, para que amanezcan día nuevo y no den rienda suelta a esa ira y no dejen que se convierta en una raíz de amargura. Ok, y hay muchos proverbios que hacen de eso. El hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de malos designios es aborrecido. Entonces habla de ser muy pronto a la ira. Entonces es mejor tratar de no tener una mecha tan cortita, porque si no, cualquier cosita te molesta y va a ser muy difícil que no acabes pecando. Proverbios 14:29, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Entonces tenemos que buscar tener lentitud y paciencia y aguante, o tú como lo quieres nombrar, para no dejarnos airar tan fácilmente, porque no es pecado en sí el sentir enojo, es lo que haces con ello, pero que es muy difícil controlar ese enojo y muy fácil soltarlo en formas pecaminosas. Entonces dice Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Es mejor pasar por alto una ofensa y verlo como una gloria, más que dejarte dar coraje y frustración con cada ofensa, porque las ofensas vienen diarias, de todos lados, o las frustraciones o las cosas, pero es muy importante. Eso es un área, yo creo que es la que más se piensa uno en dominio propio, cuando uno quiere estallar y se controla, en la forma en que maneja la ira y tener prudencia en no convertir eso en usar palabras lastimosas, en acciones dañinas que pueden resultar del enojo. Salmo 141:3 dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Una de las formas, ¿verdad?, en que más también causamos daño es no tener dominio propio en cuanto a la lengua. De hecho, vamos a tener toda una clase acerca de esto más adelante, porque es tan fácil pecar con la lengua en muchas formas, pero una forma como decir, me tuve que morder la lengua. Pues cuántas veces no deberíamos de mordernos la lengua antes de soltar las palabras que queremos soltar. Y dice Proverbios 15:28, el corazón del justo medita cómo responder. Entonces cuando alguien te dice algo, debes, en vez de contestar enseguida lo que quiere salir de la boca,
es meditar cómo responder más. La boca de los impíos habla lo malo. Y pues ya ven también gentes en celebridades y todo, algunos que nomás dicen cada tontería y cada disparate y dicen, ese no tiene filtro. O dicen, es un cañón suelto. Como que si estabas en la batalla y tenías un cañón, pero alguien se soltó la y ahora va cayéndose por la colina y soltando bombas por donde quiera y agarrando a los soldados de uno y los enemigos y todos por igual. Es decir, es muy fácil que una persona que no se controla, no refrena, no tiene dominio propio en la lengua y nomás contesta al primero y pues suele decir cosas que después no se pueden retomar. Así también es el chisme, así también es decir, relevar cosas que no debe. Dice el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón, solo en revelar lo que sientes, lo que quieres expresar, lo que piensas de esto o de aquello o de aquella. Y es muy común, como dicen, es interesante. Había un rabí, eso yo creo que ya lo hemos dicho, pero pues es bueno recordar. Un rabí que alguien había en el pueblo dicho mucho calumnia contra él. Había dicho mucho chisme y cosas injustas y ya salió todo en el pueblo. Y luego la persona pues se dio cuenta del daño que había hecho y se sentía un poco mal y se fue con el rabí y le pidió perdón. Y el rabí le dijo, yo te perdono, pero quiero que hagas algo. Quiero que tomes una almohada de pluma de ganso, ¿ok? Y te vayas a la montaña ahí en medio del pueblo, ¿ok? Y luego que lo rajes, lo abres y sacudes y saques todas las plumitas al aire. Un día de mucho viento. Ok, so va y abre la almohada y saca todas las plumas y el aire se los lleva y los desparrama por donde quiera. Y ahora regresa a Rabí, ok, ya hizo lo que me dijiste que hiciera. Y dice, ok, ahora ve y encuentra cada uno de sus plumas y vuélvelas a meter en la almohada. Pues eso ya no lo pudo hacer. Y así es el chisme, así es cuando nosotros decimos cosas que no debemos, ya no los podemos retomar. Y también cuando decimos cosas hirientes a nuestra pareja, a nuestros hijos, a otra persona, nuestra familia, amistad, a veces las palabras hirientes no las podemos retomar, no las podemos recoger como esas plumas que desparramó el viento. Entonces es muy importante tener vigilancia en los labios, en lo que decimos. En cuanto a los ojitos, hice pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Dice Job. Es decir, él sabía, nosotros como mujeres no nos da tanta tentación. Vemos un hombre guapo, qué guapo, pero los hombres tienen una tentación especial con los ojos. Y cuando ven a una mujer muy bonita, se les entran pensamientos que no deben, es más fácil, es una tentación muy fuerte para hombres y por eso Job hizo ese pacto. Pero nosotros podemos luchar con lo que miramos por la tele, por los libros, por el internet. Es decir, estamos dejando entrar por los ojos cosas que no debemos, cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual. Si Pablo dijo, disciplínate para la piedad, y estamos viendo cada porquería en el cine, entonces tenemos que ver que hacemos un pacto, cuidar nuestros ojos y lo que entra por ellos, que no nos va a edificar ni ayudar a evitar el pecado. Ok, también Salmos 19:14 habla de los pensamientos. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y 2 Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No decir no tener ningún pensamiento malo, porque los pensamientos nos van a entrar, pero diciendo llevándolo en cautiverio, poniéndolo en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces nosotros podemos tener un pensamiento que nos entre por ahí, pero nosotros podemos someter ese pensamiento a Cristo y no dejar que ese pensamiento nos domine, nos controle. Como dicen, también es algo, un ejemplo demasiado común, pero me encanta. No puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello, ¿verdad? Los pájaros van a volar donde vuelen, y los vas a ver y van a volar por encima de la cabeza, pero no tienes que acariciarlos, no tienes que hospedarlos, no tienes que hacerles un lugarcito cómodo
en tu ser. Tienes que rechazar las cosas, los pensamientos malos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, otra forma de tener dominio propio es hasta en los pensamientos. Dominio propio en nuestras manos, pues ahí puede haber muchos ejemplos, pero más tomé Efesios 4:28, el que roba, se roba con las manos usualmente una cosa, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con las manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿O qué contraste? Antes robaba con esas mismas manos, en vez de robar, ya no robe más, debe ponerse a trabajar con esas mismas manos y a compartir y bendecir a otros. Entonces, el uso de nuestras manos es como reflejando todo el tema que estamos hablando. Lo podemos hacer para bien o para mal, usémoslo con dominio propio. El dominio propio y las emociones. Eso es un tema que quería tocar ahí. Está una película que todavía no lo veo, me dicen que está buena, no sé si recomendarlo porque todavía no lo veo. Inside Out, acerca de una niña que se tiene que mudar lejos y dejar sus amistades, está emocionada pero está triste, y todo el juego de decir las emociones en la cabeza y cómo las emociones nos afectan, y dicen que está interesante. Bueno, no sé. Pero sí está interesante el concepto. A nosotros nos influyen las emociones, entonces queremos tener dominio propio y toda la cuestión, pero podemos decir, pero ¿qué tal? Pero es que el síndrome premenstrual, ya sabes que cuando estás en cierto tiempo del mes, como que eres un poco más delicada, tienes la mechita más corta, qué sé yo, y lo peor es que tu esposo te pregunte, oye, ¿no estás en tus días? Y ahora sí lo quieres agarrar y acabar con él. Porque ¿cómo se va a atrever a asumir que porque andas de malas es porque andas con tus hormonas medio erráticas? Aunque lo más seguro es que está no cierto, ¿verdad? Entonces, nosotros las mujeres tal vez padecemos un poco más de eso. Menopausia o la pubertad, o puede ser que el tiroides. Es cierto que estas cambios hormonales nos influyen, ¿sí o no? Sí, vamos a ser sinceros, sí nos influyen. Sin embargo, entonces es un pretexto para no usar el dominio propio. Alguien me lo explicó muy bien así, y sí es cierto. Cuando tú andas, qué sé yo, influida por hormonas de las que sean, de la pubertad, porque eres muy joven, o de la menopausia, porque ya estás mayor, o entre medio, por los vaivenes mensuales, o por qué sé yo, otros problemas de salud inclusive que te afecten el estado de ánimo, que son reales. Yo no digo que, claro, también inclusive atiéndalo, si hay cosas que puede hacer con el médico, hazlo, etcétera, pero a veces hay cosas que simplemente así son y hay que reconocerlo. De todos modos, no usemos eso como un pretexto de no ejercer el dominio propio. Bien fácil puede ser que tienes la mecha tan corta que cuando alguien te cruza de tu familia o tu esposo o tus hijos o algo te frustra, haces así. Pero ese mismo día andas manejando y a lo mejor andas manejando medio mal porque andas con coraje o qué sé yo, y te para la policía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a gritarle al policía igual como le gritaste a tu esposo hace 10 minutos? Oh, no, ahora sí eres muy santurona y le pasas tu licencia. Ay, señor oficial, ¿qué hice mal? Disculpa, mira. Ahora sí te portas muy bien, ¿verdad? Porque sabes que si le gritas al policía, como tienes ganas de gritarle a todo el mundo ese día, igual te echa a la cárcel, o por lo menos no te perdona el ticket, y si te portas bien a lo mejor te perdona el ticket, aunque sea, ¿verdad? Entonces de alguna manera te sabes controlar cuando te para la policía, lo que no te controlaste en tu casa. Ok, entonces es decir, tenemos la capacidad de controlarnos. Bien que puede ser más difícil cuando estamos bajo influencias de problemas de salud o simplemente las hormonas que están alteradas, pero ahí tenemos que pedirle a Dios un poquito más de gracia. Pero no dejar de ejercer el dominio propio. Ok, evitar esclavitud y adicciones. Mira, yo digo, hay tantas cosas de las cuales me tengo que dominar mis propias tendencias y todo esto. ¿Para qué le voy a agregar otra tentación más? Si yo tengo que cuidarme de tener dominio propio en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a las cosas diarias de mi tiempo, de mi trabajo, de
etcétera, etcétera. Y ahora eso que no se me antoja un cigarrillo porque en mi vida he fumado un cigarrillo. Pero tú pregúntale a una persona que ha fumado cigarrillo, ahora tienen y lo quieren dejar, cuán difícil es. Ni se imagina drogas, ni se imagina adicción al alcohol o a los juegos o a muchas cosas que las personas se pueden adiccionar. Entonces, pues dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Es un pecado fumar un cigarro? No. ¿Conviene? No. ¿Y te puede dominar? Sí. Y ahora, por más que quisieras dejar de fumar, ahora tienes esa lucha por no fumar tu cigarro. Entonces, usemos la sabiduría, hermanas, porque hay muchas cosas esclavizantes en ese mundo y es terrible tener encima de todo lo que es simplemente tener que disciplinarnos para la piedad y para las cosas diarias que ya de por sí es tan difícil. Aparte tener esclavitud y adicción a sustancias si se puede evitar. Entonces, y educar a nuestros hijos acerca de eso. Les digo a mis hijos, mire, si es así difícil ser disciplinado con hacer tu tarea y ir a donde tienes que ir y hacer lo que tienes que hacer y no hacer lo que no debes de hacer, agrégale una sustancia adictiva a tu vida, un cigarro, una droga, etcétera. Pobre de la persona que hace eso y se siente esa esclavitud. Entonces, evitar eso porque eso te va a minar tu dominio propio. Ok, dejar de hacer lo que no debemos hacer y sí hacer las cosas que debemos hacer. Porque el dominio propio no solo es refrenarse, hermanas. Si tuviera el tiempo también iríamos pasaje tras pasaje en Proverbios acerca de evitar la holgazanería, no ser flojo, mirar a la hormiga, ponernos a trabajar, ser diligentes, ser disciplinados. Y eso puede ser en cosas generales como ir a trabajar, porque nos dice muchas veces en Proverbios que hay que trabajar, hay que ser disciplinados, no hay que ser flojos, pero más que nada yo diría que en las cosas de la fe tenemos que echar ganas, no solo no pecar y no hacer lo malo, sino que dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No hacemos buenas obras para recibir la salvación. Eso viene después de Efesios 2:8 y 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, sino que es don de Dios, no de vosotros, no por obras para que nadie se jacte. Y dice luego, esto es un regalo gratuito de Dios, pero para algo fuimos hechos. Ahora sí, para las buenas obras, para servir a Dios, servir a otros, para orar sin cesar, meditar en la palabra, no dejar de congregarnos, como dice en Hebreos 9. Toma disciplina a veces levantarse de la cama el domingo, simplemente. Toma disciplina, decir, llegué, ¿cuántos llegaron corriendo del trabajo? ¿Cuántos estuvieron tratando de preparar una comidita para su esposo, sus hijos y tenían que correr para venir acá y tratar de limpiar la cocina? Es disciplina, es dominio propio, hacer las cosas buenas también que debemos de hacer. No viene facilito, toma esfuerzo, llevar un testimonio y en general. Entonces podemos seguir aquí toda la noche, pero mejor vamos a platicar en las mesas de cómo vamos a tratar de ejercer el dominio propio con la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, por lo que aprendemos de ello, por las enseñanzas que nos tienen, que están aplicables en nuestra vida. Señor, ayúdanos a no carecer de dominio propio para luchar contra el pecado, porque no hemos luchado al punto de derramar sangre como tú lo hiciste, Señor, esa noche en Getsemaní, luchando contra el pecado. Señor, te damos gracias, Señor, porque no lo tenemos que hacer en nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros, por la gracia, Señor, de la obra que tú comenzaste en nosotros y que tú la terminarás hasta el día de Jesucristo. Señor, entonces encomendamos esta noche, este tiempo juntos en tus manos para que todo sea para tu honra y gloria y que podamos aplicar tu palabra y tu verdad a nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.